Génesis capítulo 20, versículo 1, y leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Dice, Abraham salió del lugar donde estaba y se fue a la región del Negev y se quedó a vivir en la ciudad de Gerar entre Cades y Shur. Estando allí, decía que Sara, su esposa, era su hermana. Decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, el rey de Gerar, mandó traer a Sara para hacerla su mujer. Repite conmigo, otra vez Abraham. Abraham había caído en esto ya anteriormente y le había costado. Wow, no aprendemos. No aprendemos. Abraham, ¿por qué él puso en peligro a su esposa Sara de esa manera otra vez? ¿Por qué él pensaba que lo podía hacer? Esa es la pregunta más importante que nos debemos hacer. Y es que Abraham tenía un problema de perspectiva respecto a las relaciones. Un problema de perspectiva sobre las relaciones. Y ese es el mensaje, ese es el título de la predicación del día de hoy. Perspectivas sobre relaciones. Vamos a hablar sobre eso. Inclinen su rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, mi Dios, todo tipo de cosas, mi Dios, porque tú quieres que nosotros aprendamos a vivir de una manera ordenada, de una manera en paz, Señor, de una manera donde no tan solo nosotros podamos disfrutar de la bendición, sino que nuestras familias también puedan ser bendecidas. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Se pueden sentar, se pueden sentar. El mensaje de hoy es un poco diferente a lo que hemos estado predicando últimamente. El Señor nos había estado dando unos mensajes bastante espirituales acerca de destino, acerca de cómo arrebatar promesas, acerca de transformación. Hemos predicado acerca de santidad, cómo nosotros somos transformados en el destino, lo que es el compromiso, lo que es arrepentimiento, lo que es entrega. Hoy es un mensaje más práctico. Y me encanta que la Biblia tenga mensajes prácticos como este también. Este capítulo, cuando yo lo leí las primeras varias veces mientras yo me preparaba esta semana para la predicación, yo decía, Señor, ¿qué yo le voy a sacar a esto? Yo quiero un mensaje con sustancia. Yo quiero que tú me hables de bendición. Yo quiero que tú me hables del cielo. Yo quiero que tú me hables del reino, ¿verdad? Y a veces preferimos ese tipo de mensajes porque mensajes respecto al apocalipsis, el mar de cristal y todo ese tipo de cosas nos hace pensar que eso es todo. Tal vez sea más fácil enseñar acerca de temas bien celestiales y bien espirituales, porque tratar los temas más prácticos nos obligan a trabajar con nuestro prójimo. Y los primeros dos mandamientos, según Jesús, el primero y el más importante, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, dijo Jesús, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces nosotros no nos podemos quedar solamente en la revelación vertical. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Señor, yo te amo, yo me entrego a ti, y que todos sean temas espirituales, todos dirigidos hacia el cielo. Dios quiere que nosotros establezcamos la cruz, lo que es la relación vertical y las relaciones horizontales también, porque lo que es el amor al prójimo, dice la palabra que ese mandamiento es semejante, así que es semejante en importancia delante de los ojos de Dios. Dios no quiere que nosotros vivamos una fe extraordinaria, pero que vivamos con relaciones desordenadas aquí en la tierra. Amén. Así que vamos a hablar acerca de relaciones. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham tenía este tipo de perspectiva respecto a sus relaciones que le permitía? Porque nosotros somos producto de lo que pensamos. Hacemos según lo que pensamos. El filósofo decía, I think therefore I am. Yo pienso y por ende soy. Nosotros nos sujetamos a nuestros pensamientos. Incluso la Biblia nos habla a nosotros en Romanos 12:2 que nosotros no debemos conformarnos a este siglo,
a este tiempo, a lo que hemos conocido hasta el momento, a lo que estamos experimentando hoy, sino dice que seamos transformados mediante algo bien importante que Dios reconoce, mediante la renovación de nuestro entendimiento. Mientras nosotros sigamos pensando de la manera en que nosotros hemos pensado hasta el momento, vamos a continuar tomando decisiones similares a las que hemos estado tomando hasta el momento. Así que para que podamos comenzar a ver cosas diferentes, necesitamos comenzar a pensar de manera diferente. Y nuestra perspectiva, la perspectiva respecto a las relaciones, yo creo que es bien importante que nosotros las sumerjamos en la palabra de Dios. Porque nosotros construimos nuestras relaciones en base a cómo nuestras propias realidades han sido construidas a través de nuestras vidas, a través de nuestra crianza, a través de las relaciones con nuestros amigos, a través de nuestras relaciones de pareja. Yo no sé si te sucede, pero nosotros vamos a estar posiblemente conectando nuestras relaciones actuales con nuestras relaciones pasadas. Vinculamos una cosa con la otra, por eso es tan importante sanar, pasar por procesos de sanidad completos, porque si no, los errores que cometimos en las primeras relaciones, si nosotros no sanamos lo que sucedió allí, estamos hablando de relaciones de pareja y estamos hablando de relaciones familiares. Lo que sucedió en mi crianza, lo que yo experimenté con mis padres y con mis hermanos y con mi núcleo familiar, las personas que me criaron, si yo no trabajo con esos asuntos a tiempo, yo voy a arrastrar también todo eso y lo voy a cargar por el resto de mi vida. Incluso esos primeros amores, cuando nos enchulamos, yo no sé, alguien tuvo un crush en la escuela intermedia, posiblemente. Yo tuve un crush en 3er grado. Que yo lloraba por esa nena, literal. Era una cosa que a mí me dolía cuando ella me rechazaba. Santo. Me dolía, yo era gordito. O sea, yo no sé si tiene algo que ver. pero en mi escuela había nenes, tú sabes, bien guapos, bien finan surfer. Todos mis panas eran surfer. De allá, yo me crié en el área oeste, en Mayagüez, mis panas surfeaban, mis panas se pasaban en la playa, eran bien quemaditos, bien cortados, tenían las espaldas bien anchas, y yo por ahí tratando de competir, santo. Y entonces cuando logré esa primera novia, wow, eso era una cosa, son cosas que marcan nuestras vidas respecto a nuestras expectativas, las expectativas que tenemos cuando de momento nosotros alcanzamos algo que llevamos anhelando por tanto tiempo. Oh, qué fácil es regalar todo lo que tenemos cuando no valoramos lo que tenemos. Y había un desorden aquí en la vida de Abraham que él necesitaba también aprender a manejar. Dice en el versículo 1, vamos a ir rompiendo estos versículos, vamos a estar agarrando 2 o 3 pasajes de este mismo capítulo 20 de Génesis y les voy a traer 2 o 3 puntitos relevantes respecto a la manera en que nosotros manejamos las relaciones. Desde el versículo 1 dice, Abraham salió del lugar donde estaba y se fue a la región de Negev y se quedó a vivir en la ciudad de Gerar entre Cades y Sur. Todos estos nombres son importantes. Él salió de donde estaba, dice allí, ¿dónde estaba Abraham? Estudiamos la semana pasada que Abraham estaba en una ciudad que se llamaba Mamre. Y Mamre era un monte alto. Y Mamre lo que significa es fortaleza. Abraham estaba parado en un lugar fuerte y alto. Y por alguna razón Abraham decidió descender. La misma Biblia no nos explica por qué él decidió bajar de su lugar de fortaleza, bajar de ese lugar en donde él estaba fuerte en Dios, bajar de ese lugar en donde él estaba firme en la fe, bajar de ese lugar. Mientras él estuvo en ese lugar, él no volvió a caer en tentación. Mira lo que sucede cuando nosotros nos bajamos de nuestro lugar fuerte en Dios. Dice la palabra que él bajó y llegó a este lugar, inmediatamente cayó en tentación.
no explica por qué él bajó de ese lugar. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, pero ¿por qué tú no me das un poquito de información? Porque anteriormente él había salido del lugar en donde se había establecido y la Biblia nos había dado información. El Espíritu Santo que inspiró los autores de la Biblia nos había explicado en la ocasión anterior fue porque había hambruna en la tierra, habría hambre. Y él se vio en la obligación de moverse. En esta ocasión no da explicación alguna. Tal vez porque lo que lo motivó a moverse no tenía mucha importancia. Y van a haber ocasiones en las que, así como cuando Abraham se movió porque había hambre, pues mira, había una justificación. Aún así, la Biblia relata historias de hombres y de mujeres que se movieron habiendo hambre en la tierra y que ellos lo que les correspondía hacer era permanecer en ese lugar porque Dios nunca les dijo que se movieran. Había que permanecer, había que resistir la prueba. En el caso de Abraham, él se movió en algún momento porque había hambre y en ciertos momentos nosotros nos vemos en la obligación de movernos porque hay razones justificadas. Hay ocasiones también en las que Dios seca las aguas en un lugar para obligar al pueblo a moverse. Tu tiempo aquí terminó. Aquí ya no hay más nada para ti. Y asimismo hay ocasiones en nuestras vidas en las que Dios seca las condiciones en el lugar en donde nos hemos establecido para obligarnos a movernos. Hay veces que nosotros nos aferramos a un lugar, a una persona, a una situación y hace tiempo ya que Dios lleva diciéndonos es tiempo de moverte, es tiempo de dejar esa persona, es tiempo de dejar esa actividad, es tiempo de dejar ese lugar y Dios va a comenzar a secar las aguas en ese lugar para que tú no tengas cómo nutrirte ya en ese lugar y esa condición, esa situación, esa relación y esa actividad se convierte en una sequía para tu vida que lo que hace es chuparte la alegría. Y eso es Dios poniéndote presión para que te muevas. Aquí ya no hay más nada para ti, es tiempo que lo reconozca. Ahora, en esta ocasión, Génesis capítulo 20, versículo 1, no da explicación alguna, porque hay ocasiones en las que nosotros nos movemos por razones insignificantes. Hay veces que pasamos una pruebita, y yo me voy de aquí. Y yo dejo esto y yo abandono esto. Y nos bajamos y nos salimos fuera de la cobertura de Dios porque Dios nunca te dijo que te movieras. Y llegamos entonces de momento a un lugar donde entramos de inmediato entramos en conflicto. Y no entendemos por qué. Señor, ¿por qué aquí en donde me acabo de mover, de momento yo encuentro todo este montón de conflictos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Y eso es, en cierta manera, Dios dejándote saber, yo no te dije que te movieras. Te saliste de la cobertura, te saliste del lugar alto, del lugar fuerte. Cuando me refiero al lugar fuerte espiritualmente, me estoy refiriendo a lo que es relación, intimidad con Dios. Soltamos nuestra fortaleza espiritual y bajamos a un lugar de debilidad. Nadie te dijo que te movieras. Nadie te dijo que dejaras de orar. Nadie te dijo que dejaras de estudiar la Biblia. Te desanimaste, nos pasa a todos. Te desanimaste, te dio coraje con Dios por algo que te pasó. Nos pasa a todos, toditos. En el mundo tendremos aflicción y Jesús se lo dijo a todo el mundo, tendréis aflicción, todos vamos a tenerlo. Ahora en medio de la aflicción nosotros vamos a decidir cómo vamos a manejar la situación. Pero si la primera persona con quien nos desquitamos es Dios, lamentablemente cuando cortamos la relación, cuando cortamos la fe, descendemos a un lugar débil espiritualmente. Y mira dónde llegó este varón de Dios, al lugar que se llama Negev. Negev lo que significa es sur, hacia el sur. Así que él fue cuesta abajo espiritualmente. Soltó su lugar fuerte y se fue hacia abajo. Abraham bajó de su fortaleza y cayó en su tentación.
La fuerza de la tentación va a guardar una proporción directa con la debilidad de nuestra carne. Te lo voy a repetir. La fuerza de la tentación guarda una relación directa con la debilidad de mi carne. Así que es natural que cuando yo me debilito espiritualmente y yo bajo de ese lugar fuerte en donde yo estoy con Dios, donde posiblemente ya yo he decidido que voy a ayunar una vez en semana, ya yo he decidido que voy a levantarme de madrugada para orar todos los días, ya yo he decidido que voy a estudiar la Biblia intencionalmente todas las semanas por mi cuenta, y de momento yo comienzo a cortar y a debilitar mi vida espiritual. ¿Qué es lo que va a suceder? Si yo no alimento mi espíritu, alimento mi carne. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la carne? La carne es débil. La carne es débil. Así que naturalmente, si aumenta la debilidad de mi carne, aumenta también la fuerza de mi tentación. Y es mucho más difícil resistir. ¿Por qué? Porque no estoy alimentando mi espíritu. Me bajé de este lugar y ahora estoy débil. Ahora la tentación que posiblemente Abraham la cargaba ya desde antes. Vamos a hablar acerca de eso porque la Biblia nos revela acerca de la concupiscencia de Abraham. Pero mientras él se mantuvo fuerte espiritualmente, no fue un problema. No fue un problema. Así que nuestros movimientos van a tener efectos sobre nuestras perspectivas y nuestras relaciones se van a ver afectadas en base a cómo nosotros estamos espiritualmente. Miramos que Abraham decayó en ese sentido y la primera persona que se vio en peligro fue su propia esposa. Nosotros pensamos que, yo no le estoy haciendo daño a nadie. ¿Sabe? Que las decisiones que nosotros tomamos espiritualmente afectan no tan solo nuestras vidas, sino afectan también las personas que nos rodean. Y hacer nada es una decisión. Hacer nada es una decisión. No voy a hacer nada. A lo mejor Dios está esperando que tú tomes una decisión respecto a tu vida espiritual y tú dices, no, por ahora me voy a quedar como estoy. Eso es una decisión. No pienses que con decir eso estás posponiendo la decisión. No, ya en sí eso fue una decisión que tú tomaste. Tú decidiste posponer tu vida espiritual. Tú decidiste ajustar tu vida espiritual a una conformidad. Y eso tiene unos efectos en tu vida e inmediatamente también unos efectos sobre las personas que te siguen. ¿Por qué? Porque hay personas que dependen espiritualmente de lo que nosotros comemos espiritualmente también. Y en la medida en que nosotros cortemos nuestro alimento espiritual, le estamos cortando también el alimento espiritual a las personas que nos están mirando. Si puedes decir ouch, puedes decir ouch. Ay, santo Dios, vamos a hablar de relaciones. Todo esto afecta nuestras relaciones. Amén, amén. ¿Dónde fue que se estableció Abraham? Dice la palabra que se estableció en un lugar que se llama Gerar. Y Gerar lo que significa es alojamiento. En donde nosotros nos estamos alojando. Y la Biblia nos especifica en dónde fue que Abraham estableció su alojamiento. Dice que fue entre Cades y un lugar que se llama Shur. Dice Sur, pero lo busqué en el original hebreo y se pronuncia Shur. Repite conmigo, Shur. Kadesh, que en hebreo es Kadesh, lo que significa es santo. Esa ciudad de Kadesh, lo que significa es santo. Y esa otra ciudad de Shur, lo que significa es pared. Y es la pared de la frontera con Egipto. Mira dónde se estableció Abraham. Siento la presencia de Dios aquí. Tenemos que tener mucho cuidado en los lugares donde nosotros nos establecemos espiritualmente. Él estaba entre la santidad
y la frontera de Egipto. Egipto sabemos que es paganismo y pecado, idolatría. Él estaba en el mismo medio. Lugar peligroso, peligrosísimo. Espiritualmente nosotros posicionarnos aquí es peligrosísimo. Santiago capítulo 1 versículo 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mientras yo esté cerca de aquí y a la misma vez cerca de acá, voy a ser inconstante en todo lo que yo me propongo. Las cosas no me van a salir. No voy a sentir avance en mi vida. ¿Cuántos quieren avanzar? ¿Cuántos están orando por aceleramiento en algún área de sus vidas? A lo mejor en tu familia, a lo mejor en tus finanzas, a lo mejor en tu propósito, que Dios te empuje hacia sus promesas y lo que Él tiene para ti. Mientras nosotros nos posicionemos en Gerar, un alojamiento, un lugar cómodo, un alojamiento es tipo de hotel, imagínate como un hotel. Qué cómodo es, ¿verdad? Cuando vamos a un hotel. Hace tiempito que no voy, bueno, fuimos, hace no tanto, el año pasado nos quedamos para el aniversario. Y qué cómodo es quedarse en un hotel, ¿verdad? Tú no tener que recoger la cama, no tener que recoger el jebulú en el cuarto, tú sales, tú llegas, tú dejas toallas tiradas, es un lugar cómodo el alojamiento. Y a veces nosotros nos acomodamos en estos lugares espiritualmente donde estamos, relax. Y a lo mejor mantenemos cierta relación con Dios. Estoy cerca, Señor. Yo sigo yendo a la iglesia. Pero a la misma vez, durante la semana, yo estoy bastante cerca de la frontera con Egipto también. Durante la semana yo me pego a esa frontera, durante la semana yo coqueteo con el pecado, durante la semana hay ciertas cosas con las que yo tengo relación de Egipto. Sigo teniendo esa relación con mi viejo hombre, con mi pasada vida. Yo todavía hay cosas que yo hago que yo sé que son de allí, de donde Dios me está sacando. Y cuando nosotros tomamos esa decisión de bajar de una vida de avivamiento espiritual y posicionarnos en Gerar, es peligroso, peligroso. Se fortalece la carne allí en ese momento. Y allí cuando llega la tentación, lamentablemente es mucho más fácil que nosotros podamos caer. Así que hacia donde nosotros vamos espiritualmente, hacia allí nosotros llevamos nuestras relaciones también. El versículo 2 continúa diciendo, estando allí, decía que Sara, su esposa, era su hermana. Ahí fue que Abraham cayó. Ahí está el pecado. Vamos a ver, el segundo punto que te voy a hablar es causa y efecto. Causa y efecto. Exponemos nuestras relaciones a bendición o a perdición en base a las decisiones que nosotros tomemos espiritualmente. Continúa ese versículo 2 diciendo, entonces Abimelech, el rey de Gerar, mandó traer a Sara para hacerla su mujer. Y no es terrible cuando la persona que se supone que te esté protegiendo sea la misma persona que te exponga al peligro. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó ahí, Abraham? No se supone que tú estés protegiendo a esta mujer, que es tu esposa. Aquí hay dos agravantes en el pecado de Abraham. Número uno, fue una reincidencia. Abraham recayó en este pecado. Podemos ver en Génesis capítulo 26, no lo voy a leer, pero aquí vemos cómo se multiplicó ese pecado de Abraham. Porque Abraham primero cuando hubo hambre y él fue a Egipto, él le dijo a los príncipes del faraón, esta es mi hermana, mi hermanita, mírala qué linda es. Y vio las consecuencias de su mentira, como los príncipes dijeron, no, esa mujer es demasiado hermosa. Y cabe un comentario, un paréntesis que hago aquí, ya para Génesis capítulo 20, Sara tenía como 90 años. Y con todo y eso, una doñita de 90 años que cuando él dijo, esta es mi hermana, ellos dijeron, llévasela al rey.
Así que Sara todavía a los 90 años tenía lo suyo. Amén. Cierro paréntesis. Dice la palabra que él cometió ese error en Egipto con Faraón y se llevaron a Sara para allá. Ahora él llega a este lugar, vuelve y dice que su hermana vuelven y se la llevan. Es una recaída, es una reincidencia. Lo que no se corrige a tiempo se multiplica. Y en Génesis capítulo 26 nosotros vemos que el hijo de Abraham, que se llama Isaac, cuando Isaac incluso fue a Gerar. Génesis capítulo 26 versículo 6 dice: habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer. Repita conmigo: miedo. Miedo. Tuvo miedo. Recuerda esa palabra miedo. Vamos a tocarla ya mismito. Es mi hermana, pensando que tal vez los hombres del lugar la matarían. Se la llevaron. El versículo 10 dice: y Abimelec dijo: ¿por qué me has hecho esto? Porque se la llevaron y Abimelec mismo se dio cuenta que él la estaba acariciando antes de que se la llevaran a su esposa Rebeca. Y él decía: esa no es tu hermana, ¿no? Esa es tu esposa. ¿Por qué? Mira lo que dice: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. ¿Por qué? Porque Abraham no supo cómo corregir su problema con la mentira. No supo cómo corregir su problema con el engaño. Y lo que no supo corregir a tiempo se multiplicó. Y lo que fue un problema para él se convirtió también en un problema para su hijo. Y más adelante para su nieto también. Como no se trabajó en las generaciones, Isaac tuvo un hijo que se llama Jacob. Y Jacob era tremendito. La misma palabra Jacob lo que significa es engañador. Lo que no se corrige a tiempo se multiplica. Esto no se va solo, es como un cáncer. Te diagnostican que tienes un cáncer, tú te das cuenta que tienes un problema, pero decides no buscar ayuda. No voy a ir al doctor, esto se me va a ir. No se va, crece. Si no buscamos la ayuda que necesitamos, lo que no corregimos a tiempo va a crecer. Y no es algo que solamente va a tener efecto en tu vida, sino que son cosas que nosotros heredamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Necesitamos tener una perspectiva espiritual respecto a nuestra propia problemática. Necesito repetírtelo: lo que no se corrige a tiempo se va a multiplicar. Y esto a Jacob le trajo montones de problemas. ¿Por qué? Porque él tenía una concupiscencia demasiado marcada, una inclinación hacia engañar a las personas. Engañó a su hermano y básicamente le robó su primogenitura. Siguió robándole a la gente, siguió engañando gente toda su vida, hasta que Dios tuvo que pelear con él. Incluso en las batallas, en la medida en que nosotros mismos las podamos pelear, se las estamos librando a nuestros hijos, para que ellos no tengan que pelearla. Pero si yo no lo trabajo, esto crece, y a lo mejor algo que yo pude haber manejado con cierta facilidad, ya en el nivel cuando yo se lo heredo a mi hijo, cuando mi hijo se lo hereda a mis nietos, ya se convierte en un problema tan y tan grande que ellos literalmente se tienen que enredar con Dios para resolverlos. Tratar estos temas prácticos a veces son mucho más difíciles, como les mencioné ahorita. Me encantaría predicarles hoy acerca de las alas de los serafines, pero hay cosas que nosotros necesitamos trabajar y que Dios quiere que nosotros aprendamos a trabajarlas, que las sanemos, que las podamos resolver ahora mientras todavía la situación está manejable. Ya después, cuando seamos viejitos y veamos a nuestros hijos peleando las batallas que se suponía que nosotros ganáramos hace décadas atrás, ahí sí que es difícil. Ya sin fuerza, ya sin recursos, ya sin ánimo, hay que dejarlos ya. Abraham se fue y le tocó a sus hijos pelearla. El primer agravante fue que fue una reincidencia de Abraham ese pecado
era una concupiscencia bien notoria, era una inclinación, era algo, era un problema que tenía Abraham, que él necesitaba trabajar. Y el segundo agravante era que Sara estaba encinta. Estamos hablando del capítulo 20 de Génesis. En el 19 se le apareció allí, en el 18 y en el 19 recordamos que se le aparece Dios a Abraham y le confirma: dentro de un año van a tener el hijo de la promesa. Estamos hablando en ese periodo donde ya Sara estaba cargando a Isaac en su vientre, ya ella cargaba el hijo de la promesa. Esto es fuerte, porque para Abraham fue una tentación, pero para Sara fue un ataque. Para Abraham fue una tentación y nosotros vamos a ser tentados conforme a la promesa que nosotros cargamos. Porque la promesa la recibió Abraham. Abraham, que era una sola carne también con Sara. Amén. Así que Dios le habló y le dio esta promesa, y la tentación fue contra la promesa que estaba cargando allí. Se podían llevar a Sara y podían hacerle montones de cosas que posiblemente pudieran afectar su embarazo. Y nosotros necesitamos, cuando entramos en tentación, necesitamos abrir los ojos espirituales para que podamos ver qué es lo que el enemigo está tratando de robarme. ¿Qué es? No podemos pensarlo como que esto es un problemita que yo tengo y esto yo lo resuelvo más adelante. Porque nuestras tentaciones están ligadas a nuestro propósito. Las tentaciones que vienen a atormentar nuestras vidas, a tratar de hacernos caer, atentan contra lo que Dios nos ha prometido. Si nosotros permitimos caer en tentación, se afecta todo lo que Dios nos ha prometido. Se afecta lo que Dios quiere hacer en nosotros, se afecta. Todo lo que nosotros hacemos nos va a acelerar hacia el cumplimiento o nos va a detener. Así que pendientes, porque para Abraham fue un atajo, posiblemente. Cuando él llegó a ese lugar, dijo: pues yo voy a decir que es mi hermana, y es más fácil si yo digo, para mí es más fácil si yo digo que es mi hermana. Porque así yo pues no tengo que entrar en discusiones, no tengo que pelear con gente aquí que posiblemente se quieran quedar con mi esposa. Tengamos cuidado con los atajos que de momento surgen, porque esos atajos pueden ser las mismas tentaciones que el enemigo está trayendo a nuestras vidas y mira que los atajos tienen que ver también con nuestra concupiscencia, las cosas en las que nosotros somos débiles. De ahí de momento sale un atajo. Wow, pues déjame entonces intentar esto. Para Sara fue un ataque y el enemigo quiso atacar la promesa que ella cargaba. Recuerda que si Sara aborta ese niño, es de ese niño que nosotros tenemos el linaje de Jesús. Si nosotros miramos el plan macro de Dios, cómo Él fue trabajando generación tras generación para llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Él comenzó con Adán, continuó por allí hasta Abraham, y de Abraham, lo que Abraham estaba cargando, ese hijo de la promesa, continúa esa descendencia, Isaac y Jacob, y por allí generación tras generación para llevarnos hasta nuestro Señor Jesucristo. El ataque que nosotros estamos experimentando tiene mucho que ver con nuestro propósito, con lo que Dios está tratando de hacer con nosotros a largo plazo. Identifica el ataque y vas a poder ver tu destino. Mira que el mismo rey David, antes de que llegara a ser rey, dice la palabra que él estaba protegiendo su rebaño de ovejas. Y dice la palabra que cuando vino el oso, él tuvo que matarlo. Luego de eso dice que vino un león y tuvo que matarlo también. Pruebas que iban apuntando hacia el destino que él iba a materializar más adelante. En Primera de Samuel capítulo 17 versículo 37 dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Yo no sé cuál es el filisteo que ha llegado a tu vida
Y yo no sé cuál fue el oso que llegó antes de ese y el león que llegó después del oso que te han venido preparando. Pero ¿qué es lo que Satanás está tratando de amenazar en tu vida? Porque David estaba protegiendo su rebaño de ovejas que profetizaba el rebaño del pueblo de Israel que le iba a tocar más adelante también proteger y guardar. La prueba que ha llegado a tu vida, yo no sé si es una prueba económica, yo no sé si es una prueba familiar, si es una prueba de relaciones. Yo no sé qué es lo que lo que el enemigo ha venido a atacar en este tiempo, pero tenlo por seguro que el ataque tiene una relación, señala hacia la bendición que Dios tiene preparada para ti. Amén. Amén, amén, amén. Tiene que haber alguien que reciba esta palabra aquí. Analiza la prueba, analiza el ataque que está viniendo contra tu vida. Si el ataque es contra tu familia, es porque Dios tiene un propósito grande con tu familia. Si Dios está allí metido y hay incomodidad y el enemigo está tratando de separar gente a quien tú amas, gente a quien tú dices, no, Señor, si esto tú me lo entregaste, ¿por qué el diablo me lo va a quitar? Tenlo por seguro que es que ahí hay un propósito. Allí hay algo que Dios quiere hacer. Hay algo que Dios quiere hacer a largo plazo. El ataque va a señalar hacia el destino. Amén. Y esto fue lo que estaba experimentando Sara en ese momento. Llegó eso allí que estaba tratando de destruir la promesa que ella cargaba. En el versículo 3 dice: pero aquella noche Abimelech tuvo un sueño en el que Dios le dijo: vas a morir porque la mujer que has tomado es casada. Hubo una intervención divina allí. Hubo una intervención divina allí. También tenemos que estar pendientes porque Dios va a estar tratando de intervenir en nuestros asuntos y en nuestras relaciones para tratar de corregirnos y hacer de nosotros lo que Dios quiere. Amén, amén. Así que Abimelech tuvo ese sueño, se levantó al otro día y fue a confrontar a Abraham. Y la contestación de Abraham revela realmente cuál era su problema en cuanto a la perspectiva que él tenía sobre las relaciones. Abraham le contestó en el versículo 11, le dijo: yo pensé que en este lugar no tenían ningún respeto a Dios. La Reina Valera dice: yo pensé que no había temor de Dios en este lugar y que me matarían por causa de mi esposa. Pero es cierto que es mi hermana, es hija de mi padre, aunque no de mi madre, por eso pude casarme con ella. Mira qué charlatán, justificándose. Es verdad. Es mi hermana. Yo no te mentí. No. Ahora mismo no está ejerciendo como tu hermana. Ahora mismo la tienes como esposa. Medias verdades, ¿verdad? Perspectivas incorrectas llevan a decisiones incorrectas. Abraham tenía una perspectiva incorrecta respecto a lo que él encontró en ese lugar a donde él llegó. Pensé que en este lugar no tenía ningún respeto a Dios. Y sabe que ahora mismo en esta temporada que hay tantos temas controversiales que uno los ve por Facebook, las noticias le dan mucho empuje, los medios de comunicación, a ese tipo de noticias que crea controversia del mundo contra la iglesia. Con todo esto de Beauty and the Beast, ¿vieron lo de la película de Disney? Que hay personajes allí homosexuales y el director de la película acepta, él dice: yo le cambié el libreto porque yo soy homosexual. Y cuando tiran estas noticias donde hay teatros privados que han decidido no poner la película porque entienden que es una película para niños y entienden que sus valores cristianos como dueños de la empresa, pues dicen: mira, no, yo no quiero que en mi teatro se le enseñe eso a los niños.
Están en todo su derecho de decidir qué películas poner. Pero cuando yo me pongo a leer en los comentarios allí en Facebook el montón de barbaridades que dice la gente, ¿verdad? Tirándose. Y en todas las cosas que han pasado aquí en el gobierno, sobre la perspectiva de género, sobre lo de los baños, unisex, todo este montón de cosas, yo veo siempre, no falla, siempre encuentro a alguien tirándole a la iglesia diciendo, lo que pasa es que yo conozco personas que no profesan una fe cristiana que son mejores personas que los que conozco que son de la iglesia. Qué duro. ¿Sabe por qué es duro? Porque yo también los conozco. Yo también los conozco. Yo conozco personas que no tienen ningún tipo de afiliación a ninguna iglesia, a ninguna denominación, no van a ninguna iglesia. Tú les preguntas si creen en algo, pueden, a lo mejor te dan una explicación bien vaga, pero son personas dadas al servicio, son personas que no escatiman, que todo lo dan, todo lo regalan, son personas que viven para ayudar a otras personas. El hecho de que una persona sea no creyente no significa que sea una mala persona, porque incluso podría ser que a la hora de yo escoger con quién dejar a mis hijos, podría ser que cuando yo esté haciendo la lista de las personas que hayan disponibles, puede ser que me encuentre una persona que no profesa ningún tipo de fe, que sea mucho más responsable que alguien que sí pertenece a una iglesia, y yo déjame dejárselo a fulana porque yo sé que me lo va a proteger bien. A lo mejor fulano me recita un montón de versículos bíblicos y a lo mejor fulano no se pierde un culto, pero yo he visto cómo él maneja las relaciones y mira, no. Yo he visto cómo él trata a los niños y no, yo mejor dejo a mis hijos con perspectivas. El hecho de que lleguemos a un lugar o conozcamos una persona que no profesa ningún tipo de fe no significa que eso deba atemorizarnos. Porque el temor, que fue lo que movió a Abraham en este instante, él dice, yo vi que aquí no había temor de Dios y yo tuve miedo porque yo tengo una esposa que se ve muy bien. Pues tuve miedo. Perspectiva. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. El fruto hay que probarlo. A la gente hay que probarla también. Si nosotros no probamos a la gente, si nosotros no probamos el fruto de la gente, no los vamos a conocer. Miramos a la gente a la distancia y lo que vemos es a lo mejor una persona, esto es un impío, un incircunciso, un filisteo. Porque a la hora de entrar en discusiones espirituales, prefiere defender al mundo que defender a Cristo. Y eso lo vemos muchísimo. Pero eso no significa que mi vida esté en peligro por yo estar con esa persona. Incluso Abraham y Abimelech desarrollaron una relación completamente cordial. Llegaron hasta hacer un pacto en el capítulo 21. Y Abimelech era el rey de esa ciudad que era de los filisteos. Gente completamente impía, no creyente. Y Abraham hizo un pacto con él, porque se dio cuenta que esto era un hombre, aunque tú no profesas mi fe, eso no necesariamente nos tiene que dividir. Tú me has dado a entender que tú eres una persona honrada, que tú eres una persona respetable. Así que si nosotros juzgamos según una perspectiva incompleta de quién es una persona, eso de momento puede estimularnos un miedo, y en base a ese miedo, temor, podemos tomar decisiones completamente incorrectas. Perspectivas incorrectas llevan a decisiones incorrectas. Nuestras decisiones son un reflejo de nuestras perspectivas. En el versículo 11 dice, pensé que me matarían. Aquí vemos el temor que cargaba Abraham. Un temor completamente infundado, porque él no tenía un marco de referencia para decir, estas personas son unos matones. Y el temor
nosotros necesitamos entender que el temor nos va a mover en una de dos direcciones. Y en cualquiera de esas dos direcciones nos va a mover hacia el extremo. Nos va a mover hacia la impulsividad o nos va a mover hacia el estancamiento. Extremos opuestos. Si el temor nos da ansiedad y yo entiendo que necesito defenderme, yo voy a tomar decisiones impulsivas sin pensar las cosas bien. Y bajo ese temor impulsivo puedo cometer montones de errores. Por el otro lado, si mi temor es un miedo a fracasar, me estanca, me paraliza. No le doy la oportunidad a una nueva relación, no le doy la oportunidad a un nuevo trabajo, no le doy la oportunidad a vivir en un nuevo lugar, aunque posiblemente ya yo pueda mudarme y ya yo pueda tener otras condiciones, pero tengo miedo de fracasar y si me muevo y no me va bien. Nos paraliza. Y todos tenemos temores. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? El temor a perder tiempo, que es uno de mis temores en lo personal. Yo estuve encerrado entre una cosa y otra casi 2 años de mi vida, en programas de rehabilitación y otros lugares. Y ese tiempo, cuando yo desperté de mi problema de adicción y yo me di cuenta, wow, no es ahora que yo estoy perdiendo tiempo, son todos los años que yo perdí en el vicio también. Se sumaron estos 2 o 3 años entre la probatoria y el tiempo que estuve encerrado, más los 9 años de abuso de sustancias. Yo he perdido demasiado tiempo. Y me di cuenta de eso cuando tenía como 23 años. Y wow, ¿dónde yo hubiera podido estar? Yo me hacía esas preguntas. Tuvo montones de oportunidades. Aquí está mi papá, que wow, lo honro. Y yo a cada rato recuerdo todas las oportunidades que yo tuve. De una buena educación, oportunidades para ver mundo, para entrar en mejores universidades, programas académicos. Mi mamá, yo me acuerdo cuando yo empecé a dar candela en el colegio de Mayagüez, que me suspendieron, la Universidad de Puerto Rico. Mami me dijo, vete para la Inter, y la Inter tiene uno de los mejores programas de música en Puerto Rico. Vete a estudiar música, tú eres músico. Y yo estaba tan anestesiado, tan envuelto, tenía mi perspectiva tan y tan nublada respecto a la vida, que yo no le puse interés, no vi. Hace varios años atrás fui con mi esposa a un concierto de jazz y salí trastornado. Y yo decía, yo podría estar allí. Si yo hubiera estudiado, si yo le hubiera hecho caso a mi mamá en aquel momento y me hubiera ido a estudiar música. No es por nada, pero yo le meto al bajo. Aquí yo toco cajón y guitarra y me quedo ronco cantando. Esos no son mis instrumentos. Mi instrumento principal es el bajo. Y cuando yo pienso en donde Dios me podría tener ahora mismo, si yo hubiera tenido una perspectiva clara. Pero entonces, todo lo que pasó, definitivamente pasó y yo estoy claro de que Dios tenía propósito con todas las cosas y posiblemente yo no te estaría predicando aquí hoy si no hubiera sido por lo que pasó. Pero ese recuerdo me provoca o me ha provocado frustración. Y en base a esa frustración me nace un temor a perder más tiempo. Yo no quiero perder más tiempo. Yo quiero aprovechar cada oportunidad que aparece. Yo quiero aprovechar cada día. Yo quiero relacionarme con las personas. Yo quiero vivir. Quiero estudiar. Quiero trabajar. Yo quiero crecer. Quiero desarrollarme.
quiero levantar proyectos, quiero poner mi creatividad a correr, yo quiero, pero a la misma vez, ese temor a perder tiempo me ha llevado a tomar unas decisiones bastante impulsivas. Y mi papá, mira cómo hace mi papá, que sí, que sí, bastante impulsiva. Necesitamos hacer este análisis, amén. Por otro lado, frustraciones del pasado nos pueden provocar a nosotros un temor a fracasar otra vez. Y entonces eso nos paraliza. Y la raíz del temor a cometer errores se encuentra en las inseguridades y en los asuntos sin resolver. A lo mejor intentamos una relación y mira, yo me entregué por completo a esa persona y por alguna razón ese matrimonio no funcionó. Y esa experiencia, el hecho de que no haya funcionado, a mí me crea toda una gama de inseguridades que no entiendo cómo manejar esto ahora, pero por alguna razón ahora yo no me atrevo a entrar en una relación de respeto. Tengo todas estas inseguridades en mi vida que ahora posiblemente llega alguien y me habla bonito y mira, wow, me voy con esa persona porque yo no siento que yo pueda dar el grado con una persona respetable ya. Porque estoy cargando tantas inseguridades dentro de mí, porque la relación pasada a mí me afectó tanto que ya yo no me atrevo a exponerme. Me fue tan mal en el trabajo anterior que yo tuve. Me dieron una posición administrativa y me fue tan mal que ya yo no me atrevo. A mí déjenme en una esquina, déjenme en un cubículo. Déjenme ahí calladito en un almacén. No me pongan a dirigir nada porque no me fue bien la primera vez y ahora tengo todas estas inseguridades. Temor a estar solo. Y por temor a estar solo también podemos cometer muchísimo. Los temores van a tener una influencia sobre nuestras perspectivas en cuanto a las relaciones. Ya yo no quiero estar solo más. Y por tener temor a estar solo estoy dispuesto a estar con una persona que me maltrata. Raíz en las carencias. Hay que trabajar todas estas cosas, amén. Amén. Temor al rechazo. Mira, te voy a leer primera de Juan capítulo 4, versículo 18. Ya estoy casi terminando. Dice, en el amor no hay temor, aleluya, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Lo echa fuera. Jesús nos da aquí la clave. ¿Quién es el perfecto amor? El perfecto amor es Cristo. El perfecto amor es Cristo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sabe que en la medida en que nosotros nos llenemos de Jesús? Por eso no puede ser una cuestión religiosa, porque es que la religión no va a corregir nada en tu vida. Podemos venir a la iglesia domingo tras domingo, pero si no tenemos relación, si no buscamos llenarnos de Cristo, porque en la medida en que yo me lleno de Cristo, el perfecto amor de Jesús expulsa de mi vida todo temor. Y yo no entiendo cómo esto sucede, pero por alguna razón yo me siento mejor. No sé si lo has escuchado, no sé si te ha pasado. Yo no entiendo cómo es esto, pero sé que empecé a ir a la iglesia y por alguna razón yo me siento mejor. Empecé a buscarle a Dios, empecé a levantarme un poquito más temprano para orar todos los días y por alguna razón ya yo no tengo miedo. Se está yendo mi ansiedad. Y es que produce, es cuestión de física. Dos materias no pueden ocupar el mismo espacio. Si yo me lleno del amor de Cristo, el espacio que antes ocupaba el miedo en mi vida, ahora ahí está Cristo. No caben las dos cosas ya, amén, amén. No caben ya las dos cosas. En la medida en que me llena a mí el Señor, todo esto sale. Me sale por los poros, me sale por los oídos, me sale hasta por el ombligo. Me sale.
Dile a la persona que está al lado tuyo que salga ya. Que salga ya. No podemos seguir cargando estos temores, amén, porque estos temores a nosotros nos llevan a cometer muchos errores y nos afectan nuestras relaciones actuales, amén, amén. Es cierto, le dijo a Abraham, es cierto que ella es mi hermana. Esto fue una media verdad. Y sabes que la estrategia principal de Satanás son las medias verdades. Él te disfraza, santo. Él te disfraza una mentira con una media verdad. Si nosotros miramos en el huerto del Edén, ¿qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? Con que Dios ha dicho que no pueden comer de ninguno de estos árboles. Y Eva entonces entró en razonamiento con él. Pues fíjate, más o menos, pero no. Y así nosotros entramos en ese tipo de razonamiento también con el diablo. Vienen estos pensamientos a nosotros que puede que sean medias verdades. Mira, no nos dijo que de este árbol no podía comer, pero y entonces entramos en ese razonamiento con el diablo hasta que, mira, nos convence. Estamos hablando de Abraham, el padre de la fe. Santo. Yo no me atrevo ni compararme mi fe con la fe de Abraham, jamás. Mi entrega con la entrega de Abraham, jamás en la vida. Y este hombre que era el papá de los pollitos, en un momento entró en un razonamiento y dijo, yo voy a decir esto, yo meto este embuste. Se dejó engañar él mismo. Es posible. Por último, cierro con esto, Dios interviene para corregir nuestra perspectiva. Los procesos que van a llegar a nuestras vidas, que van a venir a confrontarnos. Porque Abimelech vino a confrontar a Abraham. Y eso es Dios. Y mira cómo Dios puede utilizar hasta un impío para confrontarnos. Dios puede utilizar una persona completamente alejada de Dios, una persona un mal hablado, una persona con tatuaje, con pantalla, con 20 cosas, y Dios puede en un momento dado manifestarse a través de una persona que tú digas, no, ¿cómo es posible que esta persona me esté ministrando de esta manera? Que esta persona que me esté confrontando de parte del Señor. Rey de los filisteos, vino donde Abraham, y mira lo que le dijo en el versículo 9, mira lo que nos has hecho. ¿En qué te he ofendido para que hayas traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi gente? El impío hablándole al creyente con vocabulario mucho más espiritual que él. Abraham hablándole con mentira y el impío hablándole con santidad. Y Dios va a estar confrontando nuestras perspectivas. Y una confrontación es una confrontación incómoda. Incómoda. Cuando te confrontan, te cogí, papi, te cogí. Te cogí. Y de momento uno siente ese remordimiento. Wow, de cómo yo salgo. Yo me imagino a Abraham buscando por dónde salir. ¿Cómo yo salgo de esto? En el versículo 14 dice, entonces Abimelech le devolvió a Abraham a su esposa Sara. Además le regaló ovejas, vacas, esclavos y esclavas y le dijo, mira, ahí tienes mi país, escoge el lugar donde más te guste vivir. Y en el versículo 16, a Sara le dijo, lo que le he dado a tu hermano, porque yo te voy a seguir la corriente, ustedes dicen que son hermanos, lo que yo le he dado a tu hermano, a tu hermanito chulo, vale 1000 monedas de plata. Y eso va a servir para defender tu buena fama delante de todos los que están contigo. Nadie podrá hablar mal de ti. En la Reina Valera dice, así fue Sara vindicada. Vindicada. Vindicada lo que significa es justificada, significa vengada. Ella tuvo su venganza. Alguien le hizo justicia. Mira esto, qué brutal. Cierro con esto. Abimelech dio lo que no le correspondía dar para corregir un asunto que no fue culpa de él. Algo que tenía el valor de 1000 monedas de plata, que en aquel momento era un tesoro. ¿A quién se parece eso? A Jesús.
La palabra Abimelech tiene dos partes, Ab y Melech. Ab es de donde los israelitas sacan la palabra Abba, que lo que significa es papito Dios. Ab lo que significa es Dios como padre de su pueblo. Dios como padre de su pueblo. Y Melech lo que significa es rey. Así que lo que significa Abimelech es hijo del rey. Mi padre es el rey. Mira esto que espectacular. Te voy a pedir que tú te pongas de pie. Porque hay personas que necesitan ser justificados ante personas que cometieron errores. En el caso de Sara, ella no tuvo la culpa de nada. Fue un ataque que vino contra su vida, su esposo cayó en tentación, pero hubo uno que dio lo que su mismo esposo no podía dar. Hubo uno que decidió sacrificarse para dar lo que la persona que la ofendió no podía darle. Jesucristo hizo eso mismo por nosotros. Jesucristo vino a darnos la justicia que nuestros ofensores no nos pudieron dar. La justicia que nuestros ofensores no nos pudieron hacer. Las personas que nos engañaron, las personas que nos ofendieron, las personas que nos maltrataron, las personas que nos robaron las cosas tan valiosas que nosotros teníamos. Personas que me robaron el gozo en mi niñez, personas que me robaron oportunidades en mi juventud, personas que me robaron el tiempo en mi adultez, personas que me robaron mi inocencia, personas que me robaron, personas que cayeron en tentación. Señor, yo necesito que tú me hagas justicia. Mira lo que me ha hecho, diciendo mentiras. Me expuso a mí a un peligro grave, Señor. Puso en riesgo mi vida, puso en riesgo el propósito tuyo en mí, Señor. Y ahora cuando yo miro a esta persona y yo veo la incapacidad que tiene para darme lo que yo necesito. Yo necesito justicia. Yo necesito justicia. Yo necesito justicia, Señor. ¿Habrá alguien en la casa de Dios que necesite justicia? Levanta tus manos allí al cielo. Si tú necesitas oración, puedes pasar aquí adelante, porque aquel, nuestro Salvador, aquel que ha venido a hacernos justicia, está aquí en este lugar.